conversación. Mi nombre es Javier Foitzik, soy estudiante de segundo año en la carrera de Derecho en la Universidad Alberto Hurtado. Y bueno. Buenos días, yo soy Sofía Pastén, soy estudiante de Administración Pública de cuarto año de la Universidad de O'Higgins y tengo 21 años. Encantada, muchachos. Igual. Presidenta, partir la conversación un poco hablando de la educación. ¿Cómo cree usted que con los avances en el mundo laboral y tecnológico, cuál cree que es el rol de los jóvenes para que estén lo suficientemente preparados? ¿Cuáles son los desafíos de los sistemas educativos para que los jóvenes estén preparados en este nuevo mundo? Yo creo que esa es una pregunta súper clave, porque en la gran mayoría de los países el problema, en los países de lo que le llaman el sur global, es decir, en países menos desarrollados, el gran tema era el acceso a la educación, incluso primaria, y por cierto, además, también la posibilidad de que los jóvenes lleguen a estudiar en la educación media y superior, ¿no es verdad? Y nosotros tuvimos en un momento una comisión que el Banco Mundial planteó justamente para mirar los avances en educación, y veíamos que se había avanzado en términos de acceso, pero que la educación continuaba siendo una educación que no se hacía cargo de lo que iban a ser los desafíos del futuro, ¿no? Claro, hay algunos avances, ¿no es verdad?, desde el punto de vista de, qué sé yo, todo el tema digital, robótica, una serie de cosas, pero la gran pregunta que existía es, los niños que estaban entrando al colegio iban a salir, no sé, 20 años después, y si eso le iba a servir para enfrentar los desafíos que hoy conocemos y los que no conocemos y que van a estar 20 años. Entonces creo que no hay una respuesta como una receta mágica, sino la necesidad de ir evaluando permanentemente los cambios y qué cambios educacionales se requieren. Mirar si los currículums son los adecuados para el tipo de cambios de futuro tecnológico, pero también si existen nuevas áreas de desarrollo en un país. Por ejemplo, dos ejemplos. Nosotros dimos gran importancia a los salacunes y jardines infantiles. Y entonces nos dimos cuenta que no había suficiente parvularias o asistentes de la educación. Entonces se generó la posibilidad de más carreras o más estudiantes y además que tuvieran empleo, ¿no? O por ejemplo, cuando decidimos ampliar lo que era la red eléctrica y había que preocuparse no solo de las fuentes de energía, sino también de la distribución, nos dimos cuenta que había algunas profesiones que no teníamos y que estaban viniendo obreros de Perú y Bolivia, esto que se suben a las torres de alta tensión, porque nosotros no teníamos eso. Y nos pasa ahora con el hidrógeno verde. Vamos a tener que revisar los perfiles de las personas que se requieren para poder generar toda esa industria del hidrógeno verde. Entonces yo diría, hay que estar permanentemente mirando el cambio, los avances tecnológicos, la innovación necesaria para también innovar la educación de los profesores, ¿no es verdad?, y por supuesto los contenidos de la educación. Y creo que eso tiene que ser un proceso bastante permanente porque hay cambios en el mundo, ¿no es verdad? Todo el tema, por ejemplo, de inteligencia artificial, que está yendo mucho más rápido que lo que los gobiernos han podido dar respuesta a eso. Entonces hay desafíos que de repente van a ser muy urgentes y donde espero que haya el tiempo para los estados para poder generar los cambios necesarios que permitan asegurar, ¿no es verdad?, una educación de calidad. Y de calidad entendiendo no solo educación de calidad en sí misma, sino también que responda a los desafíos, pero también a las oportunidades de futuro, que sean oportunidades de trabajo, ¿no?, interesantes. Y por cierto, tiene que ir de la mano de la innovación, porque todo esto es un elemento muy fundamental de la sociedad del futuro. Respecto al eje de salud mental y bienestar, existe un aumento significativo en problemas de salud mental entre los adolescentes hoy en día. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para abordar y prevenir estos problemas a nivel global? ¿Y cómo podríamos integrar el bienestar mental en los sistemas educativos y en las comunidades? Bueno, efectivamente la salud mental ha tenido históricamente en el mundo, no solo en Chile, históricamente menos, yo diría, acceso a los servicios, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era ministra de Salud pusimos el primer programa de salud mental, psicosocial se llamaba, pero también incluía mental, ¿no? Pero obviamente eso implicaba tener profesionales adecuados, tener recursos. Entonces, en general los estados han estado menos preparados para la salud mental. Lo vimos muy fuertemente con el COVID. Con el COVID, bueno, se generaron consecuencias del aislamiento en los niños, en los adultos mayores, pero también en los adolescentes.
Y de hecho, yo participé en varias reuniones de psicólogos de América Latina y de América, donde justamente ellos buscaban y miraban, primero que nada, hacer un diagnóstico, claro, porque no había como conciencia. Todo el mundo pensaba en el COVID, ¿no es verdad? La enfermedad respiratoria que afecta a distintos órganos, pero nadie imaginaba de qué manera el aislamiento, y muchas veces cuando las familias viven en casas más chicas o en departamentos, es mucho más fuerte, ¿no? Creo que lo que se necesita, y en ese sentido la Organización Mundial de la Salud está dándole mayor importancia a la salud mental, y creo que probablemente de este foro mundial para adolescentes pueda salir una propuesta de que se priorice la salud mental como un elemento en el acceso a los jóvenes a la salud. También uno de los desafíos de los jóvenes y adolescentes que tenemos hoy en día es la participación. ¿Cómo como jóvenes nos insertamos en los distintos tanto movimientos sociales como políticas públicas de los estados? ¿Cómo cree usted que en climas tan polarizados a nivel mundial los jóvenes podemos incidir o ser parte de las discusiones políticas de las naciones? Yo tengo la impresión de que se ha intentado bastante y en algunas áreas se ha avanzado mucho. Por ejemplo, en todo lo que es el tema medioambiental, ¿no es verdad? Yo estuve ahora en Madrid en un encuentro sobre derechos humanos y habló un chico activista colombiano, que es fantástico, que yo lo conocí cuando era alta comisionada, con una fuerza, un discurso que hablaba mejor que muchos adultos, debo decir. Y la verdad es que yo creo que, bueno, Greta ha sido un ejemplo en esa área, y en muchas áreas vinculadas a medio ambiente, a desarrollo sostenible, hay varias organizaciones, no solo digamos, las multilaterales, como Naciones Unidas u otras, sino también, y cada agencia, por ejemplo, nosotros en Derechos Humanos, para los 10 de diciembre, que es el Día de Derechos Humanos, hacíamos una cosa con jóvenes, ¿no? Y ahí hablaban jóvenes de distintas nacionalidades, hablaban de sus problemáticas, pero además eran como influencers, eran jóvenes como muy constructivos, positivos. Y yo creo que, si bien es cierto que hay lugares donde la democracia es un sistema político, pero muchas veces todavía queda esta mirada sobre los jóvenes como que no tienen experiencia y por lo tanto no pueden aportar fundamentalmente. Yo creo que sí pueden aportar. Y lo importante tal vez es poder buscar distintos espacios. Y porque a veces a nivel nacional es muy difícil, porque son organizaciones grandes, pero también a nivel local. Yo creo mucho en la participación a nivel local, con las organizaciones de vecinos, con el municipio. Y a lo mejor lo que hay que hacer es acercarse a líderes jóvenes también, que seguramente pueden ser un poquito mayores, van a poder dar espacio a los jóvenes. Creo que se puede, que es un camino que va en progreso, que no estamos ahí todavía, pero que hay plena conciencia de la importancia de la incorporación a los jóvenes. Por otro lado, yo diría, una de las cosas que yo tuviera que mandarle un mensaje a los jóvenes es: no pierdan sus convicciones, no pierdan sus sueños, sus anhelos, sus ideales. A veces esto es difícil, pero es tan necesario. Y necesitamos eso, junto con lo que creo que también es clave, una conversación intergeneracional. Porque así como los jóvenes pueden traer todo su entusiasmo, su dinamismo, los nuevos conocimientos, las tecnologías, también los que ya tenemos juventud acumulada, que como digo yo, podemos aportar para contarles lo que ya no funcionó, ¿para? Que no traten de hacer un camino, a inventar la rueda de nuevo, porque si la rueda funcionó, pero ya está hecha. Entonces, un diálogo intergeneracional que permita enriquecimiento de ambas partes. En esa misma línea, hoy día los jóvenes estamos más comprometidos con la igualdad y con la justicia social. ¿Cómo podrían los líderes mundiales y las instituciones garantizar que la voz de los jóvenes va a ser tomada en cuenta en las tomas de decisiones? Esa es una de las preguntas que siempre me hacían los jóvenes a mí cuando estaba en ONU Mujeres y cuando estaba en Derechos Humanos, porque sentían que muchas veces algunos, porque no votan, porque no tienen todavía edad para votar, el mundo de la política no los tomaba en cuenta, ¿no? Para qué decir, las niñas, 12, 13. Sin embargo, hemos visto casos de jóvenes y niños que han sido muy fundamentales en situaciones en sus países. Déjame pensar en Malala, de Pakistán. Claro, a ella se estuvo luchando por años para cambiar la Constitución, para asegurar el acceso a las niñitas a la educación. Y nada resultaba, hasta que lamentablemente un fundamentalista le pegó un tiro en la cabeza a Malala. Ella quedó muy mal, ahora está bien, por supuesto, pero permitió que eso diera un salto, que la gente reaccionara y dijera: es importante el acceso a la educación. Pero si no hay esas voces, muchas veces hay tantos problemas que tienen que enfrentar los gobiernos, ¿no es verdad?, nacionales, regionales o locales, que muchas veces no priorizan cosas que a ellos no les parecen las más importantes.
creo que es clave que los jóvenes se organicen, se articulen, que encuentren los espacios donde puedan, entre pares, ¿no? Más allá de la conversación intergeneracional que yo decía, pero entre pares, darse la energía suficiente. Nosotros cuando éramos 5 mujeres en un gobierno, nos juntábamos las 5 ministras para ayudarnos mutuamente, ¿no? Cuando la estaba pasando mal, una le llamábamos, le decíamos. O sea, yo creo que los jóvenes tienen un conjunto enorme de capacidades, pero es importante articularse, organizarse, formar parte de, identificarse con otros y formar parte de redes y alianzas nacionales o internacionales, que hay muchas y muy activas. Tal vez, y partir, por supuesto, por el propio país, ¿no? Donde uno pueda juntarse, así como ustedes vienen de distintas universidades, ¿no es verdad? Juntarse con otros en los colegios, en las universidades. Sí, yo creo que yo vengo del Liceo Fiscal y siempre nosotros fuimos muy activos, ¿no? en tratar de pensar en la sociedad y responder. Pero yo creo que en ese sentido, tanto las Naciones Unidas, el secretario general en particular, le da una tremenda importancia a los jóvenes, y en cada asamblea general, cuando parte, habla una persona joven, y en muchas actividades hablan jóvenes. Pero, y ustedes vieron que hace unos años atrás en las calles la gente estaba, por el tema medioambiental, en cantidades enormes, muchos jóvenes sobre todo. O sea, yo creo que los jóvenes pueden tener intereses en áreas que a lo mejor no son las tradicionales. Por ejemplo, la gente siempre habla de derechos humanos políticos y civiles, y eso sí es importante, pero también hay derechos humanos sociales, culturales, económicos, y ahora vinculados a las tecnologías, a la inteligencia artificial. Entonces yo creo que hay grupos de jóvenes que pueden interesarse en algunos aspectos y otros en otros, pero lo importante es ser capaces de juntarse con otros que tengan una temática común, un sueño común, un anhelo común, y empujar. Ahora es mucho más fácil. Antes uno tenía que hacerlo presencialmente, ahora se puede hacer por Zoom, por las redes sociales, ¿no es verdad? Así que yo creo que hay que tener entusiasmo, identificar qué es lo que uno quiere hacer, y de ahí juntarse, unirse y movilizarse. Estupendo. Recogiendo una de sus palabras, lo importante de la articulación juvenil. Hemos visto, también mencionó algunos ejemplos, como por ejemplo el movimiento de Fridays for Future de Greta Thunberg, y también quería mencionar un ejemplo nacional que es Escazú Ahora, que si bien es una organización de jóvenes que se articulan en fin de que el Estado de Chile se haga parte del Acuerdo de Escazú, pero que hoy en día mantienen ciertas luchas sociales, como por ejemplo el acceso en calidad de derechos humanos, como el medio ambiente. Entonces, al respecto de eso... Sí, respecto a lo que dijo mi compañero, queríamos saber qué piensa sobre el papel que deben jugar los adolescentes en la lucha contra el cambio climático y la promoción de un futuro sostenible. Yo creo que son clave, porque por supuesto los adolescentes son el presente, pero sobre todo más sobre el futuro. Y este futuro está puesto en cuestionamiento por el cambio climático, ¿no? Aunque yo hablo más bien de triple crisis planetaria, porque es el cambio climático más la pérdida de la biodiversidad, más la tremenda polución o contaminación ambiental, ¿no? Que genera muchas muertes cada año. Entonces están vinculados todos ellos, ¿no? Entonces creo que la voz de los jóvenes es clave, por un lado, porque tienen muy claro los jóvenes que su futuro y el futuro de la humanidad está siendo amenazado, ¿no? Y por lo tanto, ser capaces de interpelar a los otros, a los tomadores de decisiones, adultos, pero los tomadores de decisiones, para que hagan lo correcto, ¿no es verdad?, que cumplan los acuerdos. Y en ese sentido creo que el acuerdo de Escazú es súper importante, porque es no solo un acuerdo que fija información y participación, sino además defiende a los defensores medioambientales. Los defensores medioambientales son de los más asesinados en el mundo, de los defensores de derechos humanos, ¿no? Hay cantidades enormes cada año. Y creo que es clave para que los jóvenes también se atrevan, y aunque los jóvenes tienen valentía, tienen coraje, saber que hay instancias y instrumentos que los van a defender, los van a apoyar. Efectivamente, para el tema medioambiental hay muchos intereses creados, ¿no?, que van a estar tratando de eliminar, digamos, la lucha, el combate por esta causa tan noble. Pero la verdad es que si no nos damos cuenta que esta triple crisis planetaria es el peor peligro para la humanidad y para los derechos humanos, vamos a llegar tarde. Ya estamos llegando bastante tarde. En ese sentido, creo que es bueno también pensar
en actividades que puedan ser medioambientales y que puedan masivamente participar en algunos, convocar algunos elementos. Nosotros tratamos de meter en el currículum educativo educación ambiental, los chicos plantaban árboles, ponían pasto en el techo de los colegios, qué sé yo, fiscales, pero creo que se requiere seguir, porque esta es una lucha que es dura, que es difícil, que no hay acuerdo entre todos los países ni al interior de todos los países. Hay gente que todavía niega la existencia del cambio climático y no sé cómo lo puede negar cuando uno ve las tremendas inundaciones, ¿no es verdad? Los huracanes con una magnitud y frecuencia que nunca habían existido, siempre ha habido, pero nunca en tal magnitud y frecuencia, ¿no? Entonces, yo pienso que es súper clave también que los jóvenes se armen en el sentido de tener el conocimiento para explicar la evidencia y los hechos, ¿no? Porque mucha de la gente que no cree es como la gente que no quería la vacuna del COVID, ¿no? Entonces, hay que mostrar con evidencia y con hechos lo difícil del cambio climático, lo duro y lo grave que es, para ver si somos capaces de cambiar los patrones de consumo, porque todos aquí tenemos una responsabilidad. Los jóvenes también llevar a la casa, a la mesa de la casa, la conversación y instruir a sus padres o ayudar a sus padres a que cambien esos patrones de consumo que son nocivos para el medio ambiente, así como nosotros pusimos los rótulos en los alimentos, ¿no? Que eran alto en grasa, todo eso, con la idea además que los chiquillos llegaran a la casa a conversar de esas cosas y eligieran bien los productos. Entonces yo creo que se puede hacer una tarea importante, pero ahí se requiere trabajar, yo creo, con las escuelas, con las universidades, ¿no es verdad? Para que también los profesores sean una fuente no solo de inspiración, sino de motivación, para que los jóvenes, y permitan espacios donde los jóvenes puedan, yo diría, ser convocados o convocar a otros por un mensaje claro con respecto a qué tenemos que hacer para terminar con esta amenaza brutal. Se sabe lo que hay que hacer. Aquí no hay nada que hay que descubrir, se sabe lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es tomar la decisión de luchar contra el cambio climático y cumplir todos los acuerdos internacionales que se han firmado, tanto el Acuerdo de París como las COP todos los años. Y también creo que los jóvenes lo que deberían hacer, poder hacer, y por eso decía que hay que articularse, porque hay dos maneras de que los gobiernos tomen decisiones. Uno es de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y el otro es de abajo hacia arriba. Si los jóvenes son capaces, por ejemplo, de mover también a sus madres, ¿no? O a sus padres, pero a sus hermanos, y empezar a identificar cosas que se puedan hacer y a plantearlas como ser los portavoces, digamos, de eso, yo creo que no voy a garantizar éxito, porque milagros yo no puedo garantizar, y hay gente que es dura para entender estos temas, ¿no? Otros no es de dureza, sino porque sus intereses pueden estar afectados, pero yo siento que de verdad los jóvenes son capaces de transmitir, y les contaba este caso, este chico colombiano, que de hecho tuvo que irse porque recibió amenazas, ¿no? Tenía 11 años y recibió amenazas. Entonces, pero que está dando vueltas por todos lados, llamando, convocando a una mayor conciencia de lo medioambiental. Y yo creo que ustedes pueden hacer también eso de muy buena manera. Presidenta, darle las gracias por cada una de sus respuestas y pedirle un pequeño mensaje para aquellos jóvenes, estos jóvenes que deben asumir los desafíos que no tan solo van en torno al cambio climático o a la sostenibilidad, sino también en el bienestar y en la participación. Yo creo que el mundo los necesita a los jóvenes, ¿no? Y por tanto la voz de ustedes es indispensable. Y yo decía hace un rato, no pierdan los sueños, no pierdan los anhelos, las convicciones, y en lo que hagan, háganlo lo mejor posible, pero el futuro de la humanidad depende de ustedes. Así que tómense esto con mucho compromiso en todos los ámbitos que ustedes mencionaban, en todo es fundamental la voz y la participación de los jóvenes.